Hola, bienvenidos a su canal Anécdotas de Diván. En esta ocasión toca narrar una historia que se llama La Distancia. Todos en algún momento de la vida hemos deseado viajar, recorrer grandes distancias, salir del país en el que habitamos, porque es interesante conocer otras culturas y otras formas de ser y de pensar. Sin embargo, a la protagonista de esta historia no le pasaba lo mismo. En algún momento, esta persona llegó a la consulta y refería que desde niña le ocurría un evento diferente, por decirlo así. Y era que conforme recorría grandes distancias, mayor distancia, empezaba a atormentarla una sensación de sentirse en peligro, de sentir que algo iba a pasar con ella, que algo iba a pasar con su vida, incluso que podía morir. Esta situación, conforme ella regresaba ya a su zona de residencia, pasaba, y estando en casa ni siquiera lo pensaba, o incluso en la colonia donde vivía. Sin embargo, también recuerda que toda su vida fue señalada por la familia por ese detalle, porque en algún momento alguien decidió invitarla a unas vacaciones a la playa por 15 días y solo pudo aguantar lejos de casa una semana. Fue no solo la burla de la familia por esa situación, sino que cada que surgía la plática y venía al recuerdo ese evento, la atormentaban con esa situación porque decían que no la iban a volver a llevar a ningún lado. Así pasó el tiempo y los años. Cuando ella entró a la universidad, le sucedió nuevamente que comenzó a sentir esos terrores tan desagradables porque la universidad le quedaba bastante lejos de casa. Y entonces llegó el momento en que tuvo que abandonar la universidad porque no pudo, porque era una sensación terrible la que siempre percibía cuando se alejaba de casa para ir a la universidad. Intentó hacer un cambio hacia una universidad más cercana a la de su domicilio, más cercana a su domicilio, y cuando esto sucedió, pues encontró un poco de paz. Sin embargo, cualquier cosa que le hiciera pensar que podía estar lejos de la zona segura la ponía inquieta. Llegó a consulta, refirió el caso que le estaba aconteciendo, y al paso de las sesiones fuimos descubriendo el porqué. Y esto es algo que muchas veces ni siquiera es creíble, ni siquiera pensamos que pueda ocurrir. Sin embargo, es real. Lo que le ocurría es que cuando ella estaba en el vientre materno, el embarazo de la madre fue de alto riesgo, de muy alto riesgo, al grado que cuando la madre tenía que levantarse a hacer sus labores domésticas, sentía que iba a abortar a su bebé. Sentía dolores, presentaba sangrados leves y tenía que volverse a recostar. Cuando esto sucedió, pues muchas veces la madre tenía que salir porque pues una ama de casa y encargada del hogar, sin nadie que le pudiera asistir en esas labores. Y lo contradictorio y lo curioso es que cuando tenía que salir tanto a revisión médica como a esas actividades que solo ella podía realizar, no pasaba nada. La madre no presentaba síntomas ni signos de amenazas de aborto. Sin embargo, los médicos le recomendaban que hiciera el menos esfuerzo posible y que se mantuviera la mayor parte del tiempo en reposo. La madre, cuando iba a las revisiones médicas, sobre todo, le quedaba un poco lejos del domicilio y tenía que ir caminando. Era a la otra colonia, que no estaba tan cerca. Y entonces siempre iba con ese terror
de que entre más se alejara, más existía la posibilidad de que su niña se viniera en un aborto y no naciera, no se lograra. Ese miedo quedó registrado, quedó grabado en las memorias de esa niña, pero nunca imaginó que fuera por eso. Comenzamos a trabajar, a tratar la situación, y había veces en que en las dinámicas, cerrando los ojos y en relajación profunda, haciendo una práctica de que ella comenzara a alejarse del punto en el que nos encontrábamos, dentro de su imaginación empezaba a inquietarse y a sentir que algo le iba a pasar y a desesperarse porque no se sentía bien, porque estaba recorriendo una distancia grande. Con el paso del tiempo fue sanando esta situación, pero aquí surge la situación de preguntarnos, ¿cuántas veces hemos pensado que es tan fundamental cuidar el ambiente en el que vive un feto, en el que se desarrolla un ser humano? ¿Cuántas veces hemos creído, y antes, hace muchos años, se creía que los bebés dentro del vientre no sentían y no sabían lo que ocurría, que estaban a salvo? Hoy podemos entender que eso no es así, que el ambiente en el que se desarrolle, aún estando dentro del vientre un ser humano, influye mucho para su vida ya después de nacer, y que muchas veces ni siquiera se imagina que lo que sucedió estando en el vientre le pudo haber determinado o le pudo haber desencadenado una situación difícil. Lamentablemente en estos temas existe mucha ignorancia, pero cuéntame, si en algún momento te ha pasado algo así, si en algún momento hay cosas que no entiendes de tu vida. Generalmente todo tiene una explicación, y esa explicación la podemos encontrar. Te agradezco la atención que has prestado al presente video y te pido, si así es tu decisión, que te suscribas a este canal y que nos dejes un me gusta. Muchas gracias.